Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra última sesión taller número 20, Estrategias de Reforzamiento Pedagógico en Comunicación para las Instituciones Educativas KED. El equipo responsable de formadores macrorregionales 2016 le damos la bienvenida y agradecemos por su tiempo, por su espacio, para poder escuchar esta videoconferencia. El propósito de esta sesión taller es que lean y comprendan textos discontinuos a través de infografías. El título de la sesión es Comprende el mensaje de una infografía. La sesión taller número 20 desarrollará las capacidades de recupera información de diversos textos escritos, cuyos indicadores son localiza información relevante en un texto informativo con estructura compleja, temático y lingüístico, y vocabulario variado. La segunda capacidad, reorganiza información de diversos textos escritos, construye organizadores gráficos y resuma el contenido de un texto de estructura compleja. La tercera capacidad, infiere el significado de los textos escritos, deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución. Y la última capacidad, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos, opinando sobre el tema y el propósito del autor de textos con estructura compleja. Es importante seguir las siguientes recomendaciones generales para todas las sesiones de aprendizaje. Se debe tener en cuenta que para llevar a cabo una estrategia necesitamos crear algunas condiciones en el aula con el grupo de estudiantes. Es importante propiciar condiciones ambientales que sirvan para que el estudiante se sienta cómodo, crear un clima afectivo. Muy importante, un estudiante que se siente querido, que se siente aceptado, pues va a poder responder académicamente mejor. Favorecer el clima en el aula, un clima de respeto, ayudará a que ellos puedan tomar conciencia de lo importante que es respetar las opiniones de sus compañeros, escucharlos sin burlas. Otra de las condiciones generales es propiciar la reflexión sobre variantes formales. En una aula encontramos estudiantes procedentes de varios lugares del país, estudiantes con formas de ser, con formas de pensar. Es importante que el docente pueda cuidar, pueda mantener el respeto por el otro, pueda proporcionar que es importante que respetemos las opiniones, las ideas de los demás. Es importante además trabajar con textos completos, que estos no se corten a la mitad de la historia, pues pierden el sentido de lo que se propone en un primer momento cuando fue escrito. Además de facilitar el trabajo autónomo, el docente es un guía, un facilitador que enseña un proceso mental para que luego el estudiante trabaje de manera autónoma, como se trabaja en JET, en las sesiones talleres de reforzamiento. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, es importante tener presente tres aspectos muy importantes para una sesión de aprendizaje. Los saberes previos, recoger lo que manejan los estudiantes, lo que conocen ellos. Todo estudiante sabe y conoce porque es parte de un contexto. Además, las sesiones de aprendizaje deben partir de los intereses y necesidades de ellos. ¿Qué interés tiene? ¿Qué música le gusta? ¿Qué videos le gusta ver? ¿Qué canciones escuchan? ¿Quiénes son sus artistas favoritos? ¿Cuáles son sus comedias favoritos? ¿Qué tipo de texto le gustaría leer sobre temas de amor, sobre temas de terror? ¿No? Esos intereses nos servirán a nosotros para relacionarlos a las necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades hay en la escuela? Pues en el área de comprensión de textos escritos es importante que ellos aprendan a leer, comprendan lo que leen, produzcan, escriban textos de diferentes
estructuras y se expresen, ¿no? Entonces, cogiendo lo que a ellos les interesa, el docente debe relacionarlo a sus necesidades. Y por último, todos estos intereses y necesidades se deben contextualizar en la época, en el tiempo que ellos están. Podrán leer diferentes tipos de textos de diferentes corrientes literarias, de diferentes épocas, pero estas están relacionadas a los que ellos realmente necesitan. Ahora sí, partimos del texto. ¿Cómo prepararse y hacer en caso de sismo? Como ya sabemos, Isabel Solé nos plantea variedades de estrategias para el antes de la lectura. En esta ocasión trabajaremos cómo formular preguntas. Continuamos con las estrategias. Empezaremos con el antes de la lectura. Isabel Solé nos propone formularnos preguntas como ¿para qué van a leer el texto? ¿A quién está dirigido el texto? ¿Para qué se escribió el texto? ¿A quién? ¿Quién escribió el texto? Por ello es importante que los estudiantes planteen hipótesis a partir de los títulos. ¿Qué nos dice el título en esta infografía? ¿Cómo prepararse y qué hacer en casos de sismo? Los estudiantes deben observar los títulos, los subtítulos. Podemos observar que hay un antes, un durante y un después, lo que nos da indicios de que es un texto instructivo. Además, el texto nos presenta imágenes, una mochila, nos presenta números, nos presenta agua, imágenes de toallas, de medicamentos, una radio. En base a estos indicios, el estudiante puede formular sus hipótesis. ¿De qué tratará el texto? Ellos podrán indicar de una mochila para prepararse para los sismos, ¿no? ¿Qué me dice su estructura? Ya nosotros como docentes podemos explicarles que en el antes, durante y después nos están dando indicaciones, pasos, procesos que corresponden a un texto instructivo. Durante la lectura. En esta parte hay variedades de estrategias de la cual se puede utilizar. En esta ocasión utilizaremos la estrategia planteadas en rutas del aprendizaje. Interrogamos al texto. Esta estrategia destaca la naturaleza interactiva y dialógica de la lectura, ya que el estudiante debe formularse preguntas mientras lee, tales como ¿cuál es la idea más importante en este texto? ¿Qué quiere decir la numeración alrededor de la mochila? ¿Cómo debemos actuar frente a un sismo? En una primera parte es el docente quien debe formularse las preguntas de manera oral. Es importante enseñar al estudiante a hacerse estas preguntas. Los estudiantes deben responder oralmente estas preguntas para ir monitoreando su lectura, su proceso lector. La última estrategia, después de la lectura, rutas del aprendizaje nos plantea la siguiente. 1. Monitorear la comprensión de textos, hacer inferencias. Y 3. Reflexionar sobre el texto leído. Leyendo la información del texto, las estrategias que más encaja es la tercera. Además, debemos de tener en cuenta que una de las capacidades a desarrollar es reflexiona. Continuamos. Después de la lectura nos plantea rutas del aprendizaje las siguientes estrategias. Monitoreando la comprensión de textos, hacemos inferencias y reflexionamos. Teniendo en cuenta la capacidad trabajada, que es reflexionamos, desarrollaremos esta estrategia. Leyendo la información del texto, las estrategias que más encajan, para ello plantearemos preguntas. ¿Por qué es importante preparar una mochila en casos de sismo? Realmente nos puede ocurrir un movimiento sísmico en Lima o en Pasco o en Junín. ¿Qué probabilidades hay?
¿Qué pueden hacer ustedes en el caso ocurra un sismo? Aquí los estudiantes deben reflexionar sobre los simulacros que se realizan en las escuelas y cómo ellos los abordan. Ellos realmente trabajan de manera seria, de manera responsable, el momento de evacuación de las aulas, o se ríen, juegan y creen que todo es una broma. Es importante que aquí el docente les haga reflexione con ellos sobre lo importante que es la toma de conciencia. Un movimiento sísmico puede ocurrir en cualquier momento. Quizás las zonas más cercanas o las zonas con mayor probabilidad de mantener un movimiento telúrico en Lima, pero eso no significa que los demás departamentos del país no lo tengan. Conversar con ellos sobre la importancia de preparar una mochila es muy importante y lo que debe de contener. Además, debemos reflexionar con ellos el momento de evacuación en un simulacro. Los estudiantes deben saber de manera exacta dónde deben colocarse, cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas que no les puede ocurrir ningún accidente. Para ello, las escuelas deben promover estas prácticas continuas para que sea parte de su vida cotidiana, que no es algo inesperado, algo que sorprende. Para ello es importante que los docentes se puedan apoyar con videos de movimientos sísmicos ocurridos, el caso muy conocido como el departamento de Huaraz, el departamento de Ica. Bueno, estimados especialistas, hemos concluido con la videoconferencia. Es importante tener en cuenta que para que una sesión de aprendizaje se pueda realizar de manera adecuada, es importante las relaciones interpersonales que podemos tener con nuestros estudiantes. Es importante respetarlos, quererlos y acompañarlos en este proceso, ¿no? Nunca hay que decirle cómo hacerlo, hay que mostrarlo sin decir una palabra. Si usted les dice, verán sus labios moverse. Si usted les muestra, lo realizarán por sí mismos. Son palabras de María Montessori que nos deja un mensaje muy importante. Muchas gracias.